es posible por la resurrección de Jesucristo. Pero fíjese que la parte de arriba dice el bautismo que ahora los salva. En algunas traducciones dice el bautismo que ahora nos salva. Y desde luego, cuando usted lee el texto y lo lee literalmente, pues, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Cuando usted lee el texto y lo interpreta literalmente, ¿a qué conclusión usted llega? Que lo que salva es ¿qué? Es el bautismo. Y eso no es correcto. O sea, porque si el bautismo fuera el que salvara, porque entonces Cristo no hubiera tenido que venir. Porque era cuestión de decirle, con que te bautices. Ahora, si el bautismo salvara, entonces había que quedarse solamente con el bautismo de Juan el Bautista. Pero note bien algo interesante aquí. Cuando Juan el Bautista bautizaba, mira lo que Juan el Bautista decía: yo bautizo en agua, ¿para qué? Yo bautizo en agua para arrepentimiento, para remisión de pecado. Pero después de mí vendrá uno que los bautizará, dice en agua. No, en el Espíritu Santo. Los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y es importante que entendamos que el entendimiento, perdonando la redundancia, el entendimiento de la iglesia con respecto al Espíritu Santo es garantía de salvación. Es decir, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero cuando Cristo manifieste su reino, su bautismo será uno de afirmación de salvación. Por eso Pablo se atreve a decir: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la importancia que nosotros necesitamos darle al balance teológico. Ahora, fíjese que dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Primero vamos a ver el texto y vamos a ver lo que el texto significa y lo que el texto implica. Número 1, ¿a quién le fue escrita la carta? Eso es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos la misma regla para todos, ¿verdad? Mire, usted va a cualquier médico, a cualquier especialista, y hay una regla que se aplica no importa la especialidad. ¿Verdad que sí? Es conocer su edad, conocer su peso, conocer su pulso, conocer su presión, ¿verdad? Estatura y un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque eso es básico. Eso es básico. Entonces, cuando se hace teología, algo que es básico es que no podemos hacer interpretaciones literales por un lado y simbólicas por el otro. Porque entonces hacemos de la Escritura un documento que habla de acuerdo a nuestra conveniencia. Y la Biblia dice que las Sagradas Escrituras no es de particular interpretación. Es decir, si yo vengo y digo, bueno, este texto yo lo voy a aplicar con exégesis bíblica, porque me conviene. Pero este otro lo voy a aplicar sin exégesis, lo voy a aplicar literal porque me conviene. Entonces, yo estoy siendo deshonesto con el estudio de las Sagradas Escrituras. No, si yo decido aplicar el contexto de la investigación hermenéutica para uno, tengo que seguir la regla para todos. Y si quiero aplicar la regla literal para uno, la tengo que aplicar para todos. Ahora, yo le aseguro que quien quiera aplicar la regla literal a las Escrituras para todos, se va a buscar un lío. Termina, oigan, en un hospital psiquiátrico. Porque cuando se mete en Levítico
y empiece a aplicar literalmente a Levítico, ahí sí es verdad que se busca un problema serio. Por lo tanto, el primer paso que tenemos que dar es a quién se le escribió esta carta. Pues mire, esta carta es una carta universal. Es una carta que se le escribió a cristianos gentiles, pero se le escribió también a judíos convertidos. Lo próximo que necesitamos saber es qué está pasando. ¿Qué está pasando en ese proceso cuando esta carta se escribió? ¿Y qué es lo que está pasando? Pues mire, estos judíos, estos cristianos judíos, ellos habían decidido negar el judaísmo, porque cuando se bautizaron, negaron el judaísmo. Pero ahora tienen un gran problema, y es que al negar el judaísmo, ellos están viviendo una experiencia de crisis muy personal. Porque, mire, usted puede renunciar a cosas, pero usted no puede abandonar arbitrariamente las cosas a las que usted renuncia. Usted puede hacer la renunciación hoy, pero el proceso de esa renunciación toma tiempo. O sea, no es de la noche a la mañana. Entonces, estos creyentes se sentían vinculados a Israel, y sobre todo cuando a esta fecha, en el año 70, Jerusalén había sido ¿qué? Destruida. Una Jerusalén destruida para el corazón de un judío pesa mucho. Un templo destruido para un corazón de un judío pesa mucho. Imagínense, hace 2000 años se lo destruyeron y todos los días van a llorar a la única pared que les queda, porque todavía les duele. 2000 años después todavía van los judíos a llorar. Así es que aquí hay un problema serio, y es que quien escribe la carta les tiene que responder a esa realidad. Dice, señores, lo que le está pasando a Israel fue lo que ellos mismos quisieron. Cuando mataron al Cristo, ¿saben lo que ellos dijeron? Su sangre sea sobre nosotros y sea sobre ¿quién? Sobre nuestros hijos. Para todas las generaciones. Y el escritor de la carta dice, señores, es muy doloroso, es muy lamentable que esto le haya sucedido, pero a fin de cuentas le sucedió ¿qué cosa? Lo que ellos quisieron en su propia vida, lo que ellos declararon. Dijeron ¿qué cosa? Ah, que vamos a matar a Jesús. Tengan cuidado que si ustedes matan a Jesús, Dios se enoja. No nos importa, mira, lo vamos a matar aunque Dios se enoje. Y si Dios se enoja, pues que se desquite con nosotros y que se desquite con nuestros hijos. Pues para quien escribe la carta, dice, hermanos judíos, lo que está pasando en Israel es el resultado de ¿qué? Es el resultado de sus propias decisiones. Pero entonces aparece el otro planteamiento. ¿Y cuál es el otro planteamiento? Oye, ven acá, está bien, lo que le está pasando a Israel es el resultado, pero lo que nos está pasando a nosotros es el resultado de ¿qué? Porque a nosotros nos están persiguiendo, a nosotros nos están atacando, a nosotros nos están matando, a nosotros nos están metiendo en la cárcel. Y dicen, ven acá, está muy bien, me contestas esta, pero contéstame esta otra. ¿Y qué relación puede haber entre tu respuesta para aquello y la respuesta para nosotros? ¿Es que acaso también nosotros somos culpables de eso? Y entonces quien escribe la carta empieza a demarcar la teología para sus destinatarios. ¿Y qué cosas le dice? Le dice, mire, el sufrimiento de ustedes no es ajeno al sufrimiento de Cristo. Pues Cristo experimentó un proceso de muerte violenta, pero en dicho proceso experimentó también la fuerza vivificante del Espíritu, que lo condujo a la resurrección y a la gloria.
Este es el acontecimiento que da